Bueno, entonces vamos a arrancar con el tema de hoy, que es, ya vamos a salir un poquito de la comodidad de la iglesia, ¿no? O sea, hemos estado hasta ahora caminando, arrancamos con ese tema tan central de la cruz, hablamos de la justicia, tuvimos el problema de ministerio y sacramentos en el encuentro pasado, y que ahí y, yo creo que ahí hay que tener en cuenta una cosa muy importante, y esto es un paréntesis antes de empezar con el tema del día de hoy, que es tener bien clarito lo que es el compromiso que todo cristiano, cristiana tiene de anunciar la palabra, proclamar la palabra con su vida, ¿no? En dichos y en obras, y cómo es la predicación pública de la palabra, que en nuestra iglesia corresponde al ministerio ordenado, ¿no? Son dos cosas distintas. No es que por tener un ministerio ordenado que se encarga de la predicación pública, los cristianos y las cristianas podemos reposarnos tranquilamente en nuestras casas. No, todos, como pueblo sacerdotal que somos, tenemos que proclamar la palabra con la propia vida. Pero nuestra iglesia posee un ministerio ordenado y eso es útil siempre tenerlo en cuenta. Y ese ministerio ordenado es constitutivo de la iglesia, porque se acuerdan con esa definición de iglesia de que es donde se proclama el evangelio y se administran los sacramentos. Bueno, para eso necesitamos el ministerio ordenado. Si no hay ministerio ordenado no tenemos eso, si no tenemos eso no tenemos iglesia, y bueno, en fin. Bueno, quería hacer ese paréntesis. Y ahora nos vamos a salir al ruedo de lo público, ¿no? De la teología política, ¿no? O sea, cómo, y esto en algún momento, buenas tardes a quienes han ingresado recién, y esto tiene que ver con cómo vivimos nuestra fe, porque acá los aquí presentes somos bautizados, bautizadas, cristianos, cristianas, inclusive con un compromiso, digamos, por encima de la media, pero también somos ciudadanos. Todos somos ciudadanos de los respectivos países en los que vivimos, ¿no? Y entonces ahora nuestro tema de hoy va a ir para ese lado. ¿Cómo voy a bisagrar mi, mi vida secular, mi vida como ciudadano y mi vida como cristiano? ¿No? Bueno, no soy dos personas, pero sí soy cristiano, soy ciudadano, ¿no? Ustedes tuvieron un solo texto esta vez, largo, perdón, espero que no haya asustado a nadie la longitud del texto, que tampoco es demasiada. Está bueno siempre leer textos completos, ¿no? Hemos leído fragmentos, pero leer un texto completo también nos ayuda a mirar, a compenetrarnos más en este caso, con Lutero. Es un texto todavía de esa primera fase de Lutero, un Lutero no, muy proactivo, todavía soltero en esta época que escribió esto, que escribía Troche y Moche, Lutero en esta época, de 1523, sobre este tema. Y lo que es interesante es que ya para estos tiempos, pero es un problema que ya tiene muchos años, la cosa va a emerger ahora y va a reventar un par de años después, ¿no? O va a llegar a su clímax en el 25, un problema que afectó y que justamente la reforma ahí tiene algún papel que es medio complejo, que es la guerra de los campesinos, ¿no? Ya se genera ya venía generándose desde el siglo anterior, un malestar, ¿no? Nada que ninguno de nosotros le parezca extraño. Hay abusos, ¿no? Hay reclamos, por otra parte, de las personas que padecen ese abuso. Tiene que ver con la evolución económica del Sacro Imperio Romano Germánico. Este no va a ser nuestro problema, pero es algo que está latente ahí y que
algunos historiadores hablan que la guerra de los campesinos es este, el cadáver en el closet de la Reforma, porque realmente Lutero termina abogando por la represión, una represión que los príncipes no escatimaron en nada en el asunto de reprimir y liquidar la revuelta de los campesinos, ¿no? Y en este texto se sientan muchas bases para esto, ¿no? Después hay otros textos que Lutero escribe digamos, por el problema concreto de la guerra de los campesinos, donde bueno, también pone principios que están de acá, sacados de acá. Pero en este texto, hay que tener mucho cuidado cuando uno se acerca a este texto, no hacerlo desde prejuicios, ¿no? Porque hay lecturas que entonces dicen, bueno, pero entonces la propuesta de Lutero prácticamente es una respuesta así, de la sumisión, ¿no? Y apelando a eso de Romanos, que no en vano llevan la espada, y entonces uno tiene que, bueno, sí, bajar la cabecita y marchar, listo, se acabó. Hay que tener mucho cuidado porque Lutero no está hablando de eso, inclusive si alguno leyó, tiene algunas partes que son bastante críticas para el Estado, para quienes ejercen el poder. Entonces, ¿cuál es el planteo de Lutero en este asunto porque en su mundo, como en el nuestro, también hay problemas, ¿no? Hay problemas y hay que tomar decisiones y los ciudadanos tienen bueno, posicionarse en esto, ¿no? En el mundo Lutero, en el mundo nuestro. Bueno, ¿qué es lo que va a plantear Lutero y qué es lo que nos va a ayudar también a nosotros a situarnos y a tomar nuestras propias decisiones a conciencia para poder vivir en nuestro mundo, ¿no? En esto, por ejemplo, por ahí hay que los cristianos no deben meterse en las cosas del mundo, expresiones por el estilo, ¿no? Bueno, vamos a ver qué es lo que plantea Lutero. Lutero nos va a plantear que Dios, ¿no?, gobierna este mundo de dos maneras, ¿no? Hay un gobierno espiritual de Dios sobre el mundo que lo hace a través de la palabra, ¿no? Es un gobierno espiritual que se hace a través de la palabra y que en ese gobierno de Dios a través de la palabra, ese gobierno espiritual, hay una justicia. Y esta justicia de acá es la justicia que es imputada, es la justicia que Dios nos regala, de la cual ya hemos hablado. Pero también Dios gobierna este mundo en una forma temporal. Y el gobierno temporal de este mundo, Dios lo hace a través del derecho. Y acá sí aparece, ¿no? Aparece una figura que es el poder, ¿no? La espada para gobernar conforme al derecho, ¿no? Y acá aparecen estas funciones del Estado. El Estado puede juzgar. El Estado puede, digamos, es el único que lícitamente puede ejercer la violencia, ¿no? Si a mí me roban, yo no puedo agarrar un palo y perseguir al que me ha robado. El policía sí puede hacer, ¿no? Porque lo hace en función del Estado, ¿no? O sea, el Estado puede ejercer violencia, ¿no? Los particulares renunciamos al ejercicio de la violencia. Bueno, pero esto se tiene que obrar conforme al derecho. Y este gobierno de Dios, temporal, por el derecho, también es gobierno de Dios, ¿no? Pero la diferencia con el gobierno espiritual, en el cual hay una justicia dada, la justicia que Dios nos ha dado a través de Jesús por medio de la fe, eh, este gobierno temporal de Dios no busca generar justicia. Ese no es el objetivo, sino el objetivo es el bienestar, guardarnos de los malvados. Es decir, que no haya
unos que abusen de otros en la sociedad, ¿no? Ese es el objetivo del poder temporal, del gobierno temporal de Dios sobre el mundo. Que no grupos de poder puedan avasallar a los indefensos, a los vulnerables, ¿no? Y la justicia que puede haber en este gobierno temporal es la justicia civil, no es la justicia de Dios, es la justicia civil. Entonces, Dios va a gobernar este mundo de una forma espiritual y de una forma temporal. Y lo que hay que recordar es que hay un solo mundo para ser gobernado, no hay dos mundos para gobernar. Pero este único mundo en el que estamos nosotros, Dios lo gobierna desde lo espiritual, ¿no? Y a ese gobierno espiritual de Dios entramos por medio del Evangelio, ¿no? Es el Evangelio, la palabra que viene a traernos la vida, ¿no? Y en el gobierno temporal de Dios, ¿cómo accedemos a ese gobierno? A través de la razón, porque allí no vale ni el capricho ni la voluntad del más fuerte, sino el derecho. En el gobierno temporal de Dios, ¿no? Usamos la razón, ¿no? En el otro usamos la fe, y, por supuesto, eso nos permite superar los caprichos, la fuerza de unos frente a la debilidad de otros, porque lo que debe imperar es el derecho, ¿no? Y vuelvo a repetir, porque esto es importante, ¿no? Y ustedes después, cuando comentemos alguna cosa más, van a ver por qué me pongo tan repetitivo con esto, ¿no? Porque no es en vano. Hay un único mundo que se gobierna de una manera espiritual, por la fe, que nos da la justicia de Dios, y se gobierna de una manera temporal, en la cual debemos obrar por medio de la razón para lograr la justicia civil, ¿no? Eh, Esto, estos dos gobiernos, ¿no? Y la forma en que esto se llama por el título de este bloque, y ahí ahora yo me estoy olvidando, yo creo que el título del bloque eran los dos regímenes, ¿no? Si me equivoco, díganme, pero si no, por ahí debe andar. Es Aparece correcto, como, Jared. ¿sí? Es correcto ese. Los dos regímenes. Los dos regímenes. Este, a veces se habla de dos reinos, y hay que tener mucho cuidado con eso de dos, porque parece que entonces uno puede separar, ¿no? Hay un reino espiritual, en el cual estamos muy felices, contentos y con caritas piadosos, y un reino temporal, en el cual, bueno, vaya a saber todas las cosas que puede llegar a pasar. A veces el exceso, ¿no? Y esto la historia lo ha mostrado, el exceso de separación puede llegar a, digamos, una esclerosación, una rigidez en la vida de fe, que entonces la iglesia vive su mundo por allá, digamos así, no muy en la estratosfera, porque ahí está Dios, un poquito más abajo nomás, pero bastantes metros del suelo donde sucede la vida, y entonces no mira lo que está pasando alrededor. Y ojo, que eso le pasó también a la iglesia luterana, ¿no? La iglesia luterana, y sobre todo con este hecho histórico que yo les mencioné al principio, la guerra de los campesinos, ya empezó a distanciarse, por ejemplo, de las clases más bajas, ¿no? Después de la guerra de los campesinos, porque había digamos, un fervor, y había muchos que estaban mirando a Lutero, ¿no? En la década del 20, pero después de la guerra de los campesinos, bueno, todo un sector, esto así no va, y la iglesia luterana quedó como iglesia básicamente de la burguesía y de la nobleza, que fueron por supuesto, los ganadores cuando los campesinos son aplastados. Pero más allá de eso, que bueno, sin duda, Lutero ahí le erró porque tenía herramientas que no usó, tenía la teología de la cruz
y no la usó, por ejemplo. Es un tema interesante de reflexionar sobre las posturas de Lutero en la guerra de los campesinos. Pero no importa, vamos a cosas mucho más cercanas a nosotros en el tiempo. Siglo XIX, revolución industrial. La iglesia luterana se distancia del movimiento obrero. Esto es un hecho. No logra oír lo que está pasando, ¿no? Y por supuesto el movimiento obrero va a seguir por otro camino y va a quedar, con lo cual consagra aún más esto de que la iglesia luterana es una iglesia de burguesía y de clases altas, ¿no? De clases medias para arriba, ¿no? El movimiento obrero queda totalmente porque la iglesia ha sido incapaz de oír, ¿no? Porque está digamos, esta separación generan estos problemas. Ni contar el otro momento histórico por demás triste, ¿no? Pero esto es un problema alemán, y hay que dejarlo bien clarito, ¿no? Es un problema alemán de luteranos, reformados y católicos, ¿no? Allá por la década del 30, del siglo XX, también separamos de tal manera que yo puedo ser un buen cristiano, ¿no? Vivir mi, mi vida espiritual, ¿no? El evangelio, aprendido por la fe, y en el mundo, en el otro mundo, tener un Führer a quien obedezco obsecuentemente y soy, así, en ese mundo, soy tan buen nazi como en el otro soy tan buen cristiano, ¿no? Estos son los peligros, por eso van a oírme repetir muchas veces, Dios gobierna este mundo de dos maneras, un gobierno espiritual, un gobierno temporal, pero hay un solo mundo y hay un solo cristiano o cristiana. O sea, no estamos escindidos, no podemos ser buenos cristianos y ser buenos nazis. No se puede, ¿no? El problema está cuando empezamos a separar y distanciamos estas dos formas de gobierno de Dios y las dejamos como esferas estancas. Que de hecho, ustedes saben que se genera en la Alemania de los 30 una iglesia que se arma para una iglesia evangélica, ahí participan luteranos y reformados, que se arma para que, bueno, las cosas funcionen no como Dios manda, sino como el Führer manda, ¿no? Y por supuesto emerge otra iglesia, porque por supuesto la palabra de Dios no se puede oprimir, ¿no? Es que es la iglesia confesante. No obstante, teólogos, gente de mucho cerebro, pone explicaciones enjundiosas de que sí, está bien, acá hay una esfera donde Dios gobierna por acá y la otra que Dios gobierna por allá, y está bien que estén separadas. Así que, señor, vaya confiado y tranquilo, o señora, vaya confiada y tranquila a la iglesia, y después, por supuesto, vaya a los actos del partido. Sí. Perfectamente, ¿no? Lo justifican teológicamente, pero es una violencia a lo que Lutero está proponiendo. Y dije que esto fue un problema alemán, porque en otros luteranos ejercieron la resistencia, ¿no? Inclusive algunos la pagaron con su vida, ¿no? No solamente, bueno, por supuesto que los alemanes de la iglesia confesante, algunos también pagaron con su vida, otros, bueno, tuvieron la oportunidad de ir a otros países, y bueno, normalmente Estados Unidos, Reino Unido, y salvar el pellejo. Otros, bueno, dieron su vida. Uno de los mártires más conspicuos pues es el pastor Bonhoeffer, por ejemplo, ¿no? Pero también hay mártires luteranos de otros países. El pastor Kay Munk de Dinamarca fue fusilado por ser parte de la resistencia. En general, el pueblo danés también tomó una postura muy clara, y el primero que se puso la estrella amarilla cuando los nazis obligaron a los judíos a usarlo fue el rey, ¿no?
y los ciudadanos también lo hicieron. Hay actos de resistencia, ¿no? Interesante, ¿no? Como cristianos, yo voy a ejercer mi resistencia. Es decir, que esos sistemas de dobles pautas, dobles morales, surgen de interpretaciones retorcidas y estiradas. No es la posición que nos plantea Lutero. Lutero nos plantea dos formas de gobierno, pero para la misma persona y sobre el mismo mundo, ¿no? Es posible que algunos, sobre todo si utilizamos la palabra dos reinos en vez de dos regímenes, ¿no? O algún otro, dos esferas, como fuera, uno se sienta tentado a pensar un poquito en esto de que hay dos reinos, ¿no? Sobre todo pensando también que Lutero viene del palo agustiniano, ¿no? Y San Agustín hablaba de las dos ciudades, ¿no? La ciudad de Dios, la, la ciudad de este mundo, ¿no? Que uno es ciudadano de una, que aspiramos a ser ciudadanos de uno y, y nos separamos, ¿no? Pero no hay dos reinos. Eso nos tiene que quedar bien clarito. No hay dos reinos. No podemos separarnos. Hay dos gobiernos, que eso es algo distinto, ¿no? Así que entonces, repetimos, Dios gobierna este mundo, único mundo, de dos maneras. Una manera espiritual, a través de su palabra, a la cual accedemos por la fe y logramos la justicia regalada por Dios. Y una manera temporal, a la cual accedemos por la razón, que se manifiesta a través del derecho para lograr la justicia civil. ¿No? Y es dos gobiernos sobre un solo mundo, ¿no? Y uno participa de ambos, no nos podemos escindir, ¿no? Eh, con esto, si uno vuelve a releer la guerra de los campesinos, por ejemplo, ¿qué vemos ahí? Bueno, es un problema complicado para Lutero, ¿no? Ahí se están, fue muy violenta, ¿no? La revuelta de los campesinos, como violenta también fue la represión de los príncipes, eso también es cierto. Las cosas que esta gente pedía no era descabellada, ¿no? Reclamaban por abusos, ¿no? No pedían cosas descabelladas, querían abusos, había abusos y querían, bueno, no sufrir esos abusos, ¿no? Nada extraordinario, ¿no? Y Lutero, que estaba en esto, va a entrar en el ruedo. El problema es cómo puede entrar Lutero, ¿no? Porque ponerse del lado de los campesinos de alguna manera hubiera sonado como a morder la mano que le daba de comer, ¿no? Los príncipes. Pero Lutero estaba convencido de que de todos modos a los campesinos había que darle palos, que lo que estaban haciendo no estaba bien, ¿no? Y ya vamos a ver por qué Lutero no estaba convencido de que por ese camino no se debía ir, ¿no? De todos modos, Lutero, si uno lee los escritos sobre la guerra de los campesinos, fue muy crítico también con los príncipes, ¿no? Que eso de andar derramando sangre tampoco estaba bien. De todos modos, Lutero pudo haber sido más compasivo, ¿no? Y no le fue, y no lo fue, porque en realidad los reclamos no eran, como ya dije, no eran descabellados. Lo que Lutero veía mal, ¿no? Y con mucha razón, ¿no? Porque si no hubiera sido un absurdo conceptual, es que algunos líderes, pues también había gente que había seguido a Lutero en su momento, teólogos, estaban de este lado, del lado de los campesinos, y fueron los que llevaron adelante. Bueno, por supuesto, el que no murió en campo de batalla después fue ajusticiado, eso también es un dato de la realidad. El problema para Lutero es que esta gente pretendía, ¿no? Y atiendan esto, porque tiene mucho que ver con estos principios de los dos regímenes, pretendía instaurar el reino de Dios por la fuerza, por la espada.
Y ahí está el problema. Para Lutero esto no es coherente, porque el reino de Dios no se puede imponer por la espada, porque el reino de Dios no viene por el poder secular, el reino de Dios viene por el poder de Dios, se manifiesta en el Evangelio a través de la gracia. Entonces, no hay forma de imponerlo. Porque de hecho se constituyeron gobiernos de corte teocrático en su momento, ¿no? Por ejemplo, en una ciudad, en Estrasburgo, ¿no? Un gobierno teocrático, se gobernaba en nombre de Dios, no es Dios el que gobierna, sino que algunos que dicen que gobiernan en nombre de Dios. Y ahí está el problema. Lo que, por ejemplo, en el nazismo se separaba y se separaba bien distanciado, lo que Lutero veía en esta gente es que mezclaban. Gobierno de Dios es gobierno secular. ¿No? Fíjense los dos problemas. De todos modos, ojo, vuelvo a repetirlo. En la guerra de los campesinos, Lutero tuvo, digamos así, una actitud poco compasiva. Poco compasiva, ¿no? O sea, formalmente tenía razones de peso, razones teológicas para decir que por ese lado las cosas no funcionaban, pero también por el otro lado había una realidad de personas que estaban sufriendo, ¿no? Y no digo la violencia y la represión, sino estaban sufriendo las situaciones por las cuales estaban reclamando, ¿no? Y ahí, por ejemplo, su teología de la cruz podría haber sido una herramienta muy interesante para poder trabajar esto. Pero bueno, está. Eso es lo que pasó. Y Lutero no fue su única metida de pata en su vida, ojo, ¿no? Lutero fue un gran hombre, un gran cristiano, todo lo que quieran decir, pero también una persona con tantas debilidades como cualquier otro, ¿no? Y en esta se equivocó. Y a veces los errores de uno pueden llegar a ser niños y en otras veces los errores de uno pueden afectar a otros y afectarlos en forma grave. Eso también es una realidad de este mundo. Pero entonces lo que importa es que tampoco funciona esto de mezclar. El reino de Dios no se puede imponer por la espada. Aunque sabemos que, también esto lo enseña la historia, que muchas veces se ha pretendido imponer el reino de Dios a través de la espada, ¿no? Así no, bueno, podemos revisar un poquito de historia americana, que supongo que todos en el secundario deben haber visto, y bueno, ahí tenemos un claro ejemplo de cómo, bueno, sí, bueno, ahora vamos todos para misa. Y ojo que no es una cosa de los brutos conquistadores españoles. Esto de pretender forzar la pertenencia a la iglesia, no es cosa de la conquista de América. También en Europa funcionaba así, y no hasta mucho tiempo, ¿no? Se podía, en algunos lados se podía denunciar que una persona no iba a misa. Si el cura denunciaba que alguien no iba a misa durante el franquismo, podía tener la persona algún problemita con la gendarmería, ¿no? Los triscornios iban a ver qué pasaba con este señor, por qué no iba a misa, ¿no? Así que este es el otro problema. Si lo juntamos, también estamos, digamos, metiendo la pata. No se puede establecer el reino de Dios por la espada, porque el reino de Dios viene por la fe, es un reino de gracia, y no se puede mezclar con el gobierno secular, que lo único que procura, ¿no? Lo único que el gobierno secular procura es la convivencia, ¿no? Que los fuertes no abusen de los débiles. Y para eso está el derecho. Así que entonces, ni se separa, ni se mezcla. Y acá está la gran ciencia en este tema. Poder entender que ni se pueden separar, hay que distinguirlos
sin separarlos, y entenderlos como en este único mundo, pero no mezclados, ¿no? Así que este es el punto principal en esto, y esto es lo que nos va a permitir. Miren que esto que podría ser, bueno, es un hermosísimo planteo teológico, tiene una muy buena forma. No, no, tiene implicaciones eh, sumamente concretas. Y acá volvemos a asuntos que están así cercanos en nuestro tiempo, y algunos que inclusive hasta todavía pueden estar en algunos países sobre la mesa del debate, ¿no? Cuando planteamos esos temas que, por ejemplo, hace que algunos sectores pongan el grito en el cielo, ¿no? Interrupción voluntaria del embarazo, por ejemplo. Cuando se legisla, ¿quién es el que está legislando? El Estado. ¿Y para qué está legislando el Estado? ¿Para agradar a Dios? No, no está a ver, sino para el bienestar del ciudadano. Entonces, el problema no es qué dice la Biblia o qué no dice la Biblia. Es un problema del gobierno temporal. Y no lo mezclamos con el gobierno espiritual. ¿Mm? El Estado, y esto tiene que quedar claro, el Estado legisla para el bien del ciudadano, para el bienestar del ciudadano, no para la salvación de las almas de los ciudadanos, ¿no? Si así fuera, estaríamos en una visión teocrática, donde si yo quiero ser un buen ciudadano, tengo que ir a misa todos los días. No, puedo ser un buen ciudadano sin ir a la iglesia, ¿no? Eh, pero no puedo ser un buen cristiano si no soy un buen ciudadano. Eso también es importante tenerlo presente, porque yo estoy en este mundo, y en este mundo es donde Jesús dice que hay que ser sal y luz, no en ¿no? Es más, además, hay una oración muy concreta del Señor: no los saques, no son del mundo, ¿no? Pero no los saques de este mundo, ¿no? Es en este mundo donde vamos a lidiar, pero tenemos que tener muy claro, si estamos hablando de los asuntos temporales, no vamos a andar como andan algunos, con una Biblia fustigando gente a los bibliazos, sino con la razón, ¿no? Es cierto, y acá la pregunta es, y bueno, ¿y qué hago yo como ciudadano? Bueno, puedo incidir, porque es cierto que no toda la ley, ¿no? Si bien Lutero no se olviden que Lutero es un señor del siglo XVI, también cuando lean este texto no se olviden que es un señor del siglo XVI. Pero las autoridades, bueno, sí, las leyes están para ser obedecidas, pero también tenemos la responsabilidad, ¿no? Como ciudadanos de los estados modernos, que no necesariamente todo lo legal es muy bueno, que digamos. Tenemos la obligación, y tenemos como ciudadanos potestades para incidir sobre la legislación, ¿no? También eso es una realidad, ¿no? Pero vamos a hacerlo dentro de ese marco y bien conscientes de que estamos trabajando en lo temporal. Y ahí tenemos que poner la razón. Eh, Cuando estamos en el gobierno espiritual de Dios sobre este mundo, eh, lo que va es la fe, ¿no? Yo ahí no necesito razón para saber que el Señor viene a mí en el pan y el vino. Ahí está la fe, porque eso tiene que ver con el gobierno espiritual de Dios. Eso tiene que ver con la salvación, no con el bienestar temporal, ¿no? Entonces, tener esas cosas para no caer en confusiones que, como la historia muestra, pueden llegar a ser muy graves, como por ejemplo, los ejemplos que vimos, ¿no? La pérdida del movimiento obrero.
Se perdió por no poder poner un oído en este mundo. El nazismo ni contarlo, eso ya ni comentario amerita. O, digamos, los gobiernos teocráticos, que, bueno, en los últimos tiempos hemos tenido gobiernos de ese tipo, pero no cristianos, ¿no? En general gobiernos islámicos, este, donde, bueno, digamos, se atropella la libertad de conciencia de las personas y se vulneran derechos que tienen que ver con derechos humanos, ¿no? Bueno, eso pasa o por separar o por mezclar. Entonces, muchas de las confusiones surgen de cómo nos preguntamos, o sea, de qué pregunta vamos a partir para abordar este problema. Si yo parto desde preguntarme, bueno, ¿y cómo yo, creyente, me voy a manejar en este mundo? Ahí, si yo empiezo preguntándome así las cosas, corro un gran riesgo de terminar partiéndome. Por ejemplo, bueno, te voy a ir a la iglesia piadosamente los domingos y de lunes a sábado, bueno, el sábado me quedo en casa, no hay problema, pero de lunes a viernes voy a ejercer mi vida, ¿no? Entonces, el domingo comulgo, oro, y bueno, de lunes a viernes puedo, alguna coima recibo, o si tengo que darla, la doy, y funciona. Bueno, si parto de eso, ¿cómo me manejo en este mundo? O lo separo de tal manera que yo no quiero estar en ese mundo, ¿no? Entonces, esta cosa no, porque es del mundo, esto no, porque es del mundo, esto no, porque es del mundo, bla, bla, bla. De repente hay que plantear este problema desde otro, que es partir desde Dios, ¿no? Que siempre es mejor partir desde Dios que desde uno, y preguntarnos cómo maneja Dios este mundo. ¿No? La respuesta es esta, ¿no? Y después, entonces sí, y entonces, ¿qué responsabilidad me cabe a mí como cristiano de acuerdo a esta forma que Dios gobierna el mundo? Cuando nos planteamos la pregunta de este modo, entonces estamos más seguros de no caer en el peligro de dividirnos o de mezclar. Y entonces, bueno, lo que se dice en la iglesia se debe aplicar en la calle. O, bueno, tengo dos vidas, ¿no? La vida del piadoso de los domingos y la vida del corrupto de día hábil. Y el sábado, bueno, lo dejamos a libre elección del ciudadano, ¿no? Y la mezcla sobre todo es muy peligrosa. A veces el divorcio también, pero la mezcla es peligrosa y esa fue la iglesia que conoció Lutero. Piensen que eso, ¿no? La iglesia medieval es la iglesia que está por encima del gobierno temporal. La iglesia que tiene que decidir, ¿no? La iglesia que corona al emperador. Y la iglesia que tiene un poder que creo que ya lo hablamos, pero no sé si lo hablamos la vez pasada, ¿no? El poder de la excomunión. ¿Hablamos de la excomunión? ¿No? No. Bueno, es un tema muy interesante. Fíjense cómo al mezclar, ¿no?, poder espiritual y poder temporal, las cosas que logran sucederse, ¿no? Esto desde tiempos antes de Lutero. Querella de las investiduras, ¿no? Si quienes lo buscan en internet o en un libro de historia. Bueno, el Papa excomulga al emperador. No importa por qué, pero el problema es que lo excomulga. Uno podría decir, bueno, me importa tres pepinos tu excomunión. ¿Cuál es el problema? Eso es la excomunión mayor, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que entonces mis súbditos ya no están obligados a obedecerme, ¿no? Si un señor feudal es excomulgado, sus vasallos ya quedan liberados de la obligación de obedecerle. Por lo tanto, yo como señor me quedo en un problema o en una situación medio delicada, porque si mi poder radica en mi ascendiente sobre los súbditos, si los súbditos ya no tienen la obligación de obedecerme porque estoy excomulgado,
se me puede dar vuelta la tortilla. Y así tenemos un emperador que tiene que cruzar los Alpes para ir a arrepentirse delante del Papa. Porque la excomunión es manejada como un arma de poder, porque el mismo Señor tenía en sus manos el poder espiritual y el poder temporal, y los aplicaba ahí juntitos. ¿No? Después terminó medio mal la cosa, pero no importa. ¿No? Y Lutero tiene una opinión muy contraria a eso, es como eso que se llama excomunión mayor. Eso dice que no la aceptamos para nada. Hay otra excomunión, ¿no? Que se llama excomunión menor, ¿no? Que esa es la que más conocemos, ¿no? Nosotros, que es que a las personas que viven públicamente en pecado y que no quiere arrepentirse, decirle: mira, mi hijo, usted no tome la Santa Cena, porque hasta que no se arrepienta, pues sus pecados son públicos, no es que son pecados secretos que yo estoy revelando, sino, y eso le corresponde a un pastor decirle: no, mi hijo está viviendo en pecado público, no participe en la Santa Cena hasta que se arrepienta, ¿no? Si se arrepienta es bienvenido. Y por supuesto tiene las puertas abiertas para oír la predicación, para ver si la palabra de Dios lo ilumina, ¿no? Eso se llama excomunión menor. Eso lo practicamos y Lutero dice que eso lo retenemos, porque es una manera pedagógica de hacer cambiar al pecador. La excomunión mayor no, porque es una forma de poder ejercido en lo temporal desde lo espiritual. Vean qué interesante, digamos, eh, entrelazamiento de lo temporal con lo espiritual, ¿no? O sea, que es lo mismo que decir que el Estado puede obligarme a la práctica religiosa. Eso ya en el Estado moderno no existe. Pero en la época de Lutero no conoció estados laicos, eso es un hecho. Todos los estados de la época de Lutero son estados confesionales, inclusive los que no eran cristianos. El Imperio Otomano, ¿no? También era confesional. Así que cuando uno lee los textos de Lutero sobre estas cosas, tiene que tener también presente que Lutero siempre está en el marco de estados confesionales, que los príncipes, ¿no? Uso la palabra príncipes, que es la que usa Lutero, ¿no? Para referirse a los gobernantes, también son cristianos, sin entrar a juicio, pero son cristianos como son cristianos todos los ciudadanos, ¿no? Entonces, Lutero no ve el Estado laico, no existe todavía en su época, pero de todos modos sí tiene muy claro que tiene que estar separado el poder temporal del poder espiritual. Pero no hay dos mundos para gobernar, sino un solo mundo, ¿no? Y todo esto también, ¿no? Lo vamos a ver para la próxima, ¿no? Pero el germen de estas cosas vamos a encontrarlo en un librito que Lutero publicó un poquito antes, La Libertad Cristiana, ¿no? Que tiene que ver con todo esto de por qué somos libres y para qué somos libres. No es para cualquier cosa, ni, ni el sometimiento obsecuente. La pregunta entonces termina siendo, bueno, y entonces yo como ciudadano y cristiano que soy, ¿cómo me manejo en estas dos formas en que Dios gobierna mi mundo, mi único mundo? Bueno, y ahí es donde empieza nuestro juego cívico. Y acá aparecen cosas que a veces nos pueden dar tranquilidad, y otras que nos tienen que poner a pensar, ¿no? Porque se espera de nosotros ser buenos ciudadanos. ¿Y qué es ser un buen ciudadano? Esa es la primera pregunta que tenemos que hacernos. ¿Qué es ser un buen ciudadano? Todos estamos convencidos, espero, que todos debemos serlo. Buenos ciudadanos o buenas ciudadanas. ¿Pero qué es ser un buen ciudadano? ¿Ser obsecuente? Ahí parecería que la cosa no va, porque la obsecuencia lleva a que agarremos nuestra conciencia
y la pongamos en un estante bien alto para no tocarla. Y eso Lutero tiene muy claro que el cristiano nunca puede prescindir de su conciencia. Ser buen ciudadano es buscar la justicia civil, ¿no? Porque la otra no se busca, la otra justicia Dios la regala, eso es cierto. Y utilizar todos los recursos de incidencia que cada uno de nosotros tiene como ciudadano de su respectivo país. Y eso es lícito, ¿no? O sea, todo esto de que por ahí algunas voces dicen los cristianos no se meten en política, o a veces los cristianos se meten en política, pero para llevar agua para su propio molino, ¿no? Que eso también existe, porque los que tienen la tendencia a juntar dicen hay que meterse para llevar agua para mi molino, ¿no? Y los que no, separan, entonces los cristianos no se meten en política. ¿Sí? Este, tenemos la obligación de incidir, de resistir cuando haya atropellos, ¿no? Y ese es un tema muy importante, el de la resistencia. Y para Lutero es un tema también importante, ¿no? Porque si bien Lutero tiene una cosa muy clara, como hombre de su tiempo, que era que a la autoridad hay que obedecerla, para eso está para mandar y bueno, si manda obedezco. No, Lutero no tiene muchos problemas con eso, si manda obedezco. La pregunta, que también, bueno, que de todos modos también, ¿no? Si hay una autoridad está para ser obedecida, ¿no? Pero sabemos, y que tiene que ver con la naturaleza pecadora del ser humano, que, bueno, el usufructuar la autoridad a veces gusta demasiado y nos pasamos y ya, digamos, lo que nos regula no es el derecho, sino nuestra propia voluntad de querer ejercer el poder, porque tienta el poder y eso es indiscutible y nadie es inmune. No hay que señalar a nadie con el dedo porque nadie es inmune a ese tipo de tentación. Bueno, Lutero se pregunta cuáles son los límites. ¿Hasta dónde puede el príncipe obligarme? Bueno, el príncipe me puede obligar a pagar impuestos. Bueno, sí. Me puede obligar a servir en el ejército. También. A prestar concurso no sé, proveyendo mulas, grano, para, para financiar el ejército si yo no voy a combatir. Sí, todas esas cosas, para Lutero no había problema. Ahora, ¿qué pasa si el príncipe me prohíbe, por ejemplo, Lutero lo pone así, leer ciertos libros? ¿Qué tengo que hacer? Lutero lo dice muy claramente, decirle, no señor, sobre esto no tienes autoridad, ¿no? O sea, sobre ciertas cosas, Lutero no tiene ningún problema, la autoridad para eso está, debe ser obedecida. Pero cuando entran los problemas de conciencia, pues ahí no, ese no es terreno donde la autoridad secular tiene potestad, ahí se acaba. Y ahí entonces empieza la resistencia. Y este es un tema para reflexionar, ¿no? Nuestro no solo derecho a la resistencia, sino nuestra responsabilidad de ejercer la resistencia ante el atropello, ¿no? Y el atropello ha sucedido en, en- en todas las épocas, ¿no? Y podemos volver a un personaje que ya citamos, Bonhoeffer, ¿no? Eh, bueno, Bonhoeffer termina preso y en un campo de concentración y finalmente es ejecutado el día antes que entraran los aliados, ¿no? El día anterior lo ejecutaron a que los aliados entraran, eh, pero no porque alguien le tuviera inquina personal, sino porque estaba involucrado en movimientos de resistencia. De hecho, su cuñado fue uno de los que estaba en el cuetazo que le pusieron en el maletín en el búnker a Hitler, ¿no? No era nada. Y Bonhoeffer tenía una frase muy interesante, o sea, refiriéndose al sistema nazi, es como un carro desbocado que atropella a la gente.
Y si uno no puede tener ese carro, por lo menos tiene que atravesarse como un palo entre los rayos de la rueda, ¿no? Bueno, sí, y sí, eso también es parte de ser coherentes con nuestra fe, que nos pide buscar la justicia civil, ¿no? La otra, vuelvo a repetirlo, la otra nos la regala Dios. Pero sí, como ciudadanos tenemos responsabilidades. No podemos ver alegremente el atropello, ¿no? Bueno, uno puede verlo alegremente, pero bueno, su problema de conciencia después lo va a tener, ¿no? Lo que no podemos es mezclar, ¿no? Este, para combatir el atropello, no lo voy a combatir con la Biblia. El atropello lo voy a combatir con los mecanismos que surjan de la razón en el marco del derecho, ¿no? Y voy a usar todos los mecanismos, inclusive, bueno, ya Bonhoeffer tuvo que usar más allá porque el propio Estado se había puesto por arriba del derecho, ¿no? Sin duda alguna. En fin, en resumen, porque ya estamos llegando casi a la hora, ¿cuáles son los 3 puntos de, digamos así, la visión de Lutero sobre este problema, ¿no? Del gobierno, de la vida política? Bueno, la visión de Lutero fundamentalmente es, uno, anticlerical, ¿sí? Porque eso es coherente con su propia teología, ¿no? No hay una iglesia con un clero y una masa de laicos. Es decir, no hay jerarquías. Todos somos una nación sacerdotal. Hay ministros, la iglesia tiene sus ministros para su funcionamiento, pero no hay jerarquías. Así que por ese lado, Lutero es un anticlerical. Es antimonástico, que ese es otro de las estructuras de su tiempo, ¿no? No hay un Estado privilegiado. Me refiero al Estado no en el sentido, una forma de ser en el mundo privilegiada, no me refiero a la asociación política. No hay una forma privilegiada de ser en el mundo. El campesino, el ama de casa, el juez, el príncipe, ¿no? El monje. No está más cerca de Dios. No es posible concebir que alguien en este mundo, el herrero o el carpintero, alguno de los dos puede estar más cerca de Dios. No, Lutero es antimonástico, ¿no? Y finalmente, y esto hay que tener cuidado con la palabra, bueno, es la traducción que tenemos de la palabra alemana, ¿no? Lutero es antientusiasta, porque esos movimientos que querían imponer el reino de Dios por la fuerza, Lutero los llama entusiastas. La palabra en alemán de repente tiene una connotación que se va un poquito más al lado de agitador, ¿no? Schwärmer, la palabra que usa, pero se ha traducido siempre por entusiastas, ¿no? Es antientusiasta, porque para Lutero el reino de Dios no se puede imponer por la fuerza. El reino de Dios viene por el Evangelio, al cual hay muchos que se resisten, eso es cierto. Pero el reino de Dios no se impone por la fuerza. Lutero es fundamentalmente un antientusiasta. El reino de Dios está ahí. El reino de Dios, ¿qué es lo que manda anunciar? El reino de Dios se ha acercado. Bueno, está ahí. Pero no se lleva a los cachetazos a la gente, a la iglesia. Preguntas así para la reflexión de uno. Más allá de, bueno, cómo debo ejercer mi ciudadanía, cuándo debo resistirme, aparecen otras preguntas, ¿no? Que pueden ser concretas. Ya en nuestros países, que ya no, pero podría darse el caso en otros países. Si somos cristianos o cristianas, ¿es correcto hacer el servicio militar?
De- les cambio el trabajo final que dentro de un ratito Hernán les va a hablar por 3 páginas justificando que un luterano no puede hacer el servicio militar. Si lo logran, vale. La pregunta es esa, por ejemplo, ¿un luterano podría ser un objetor de conciencia al servicio militar? Pues uno te puede decir, eso de tomar armas está feo. Pero sí, 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 a mí no me gustan las armas, yo lo reconozco. Ni siquiera los anzuelos. Este, pues una pregunta, un luterano, ¿puede hacer el servicio militar? O puede, no, mejor dicho, ¿puede ser objetor de conciencia? Vayan pensando en estas preguntas. Podemos complicarla. Sí, Solange, Hola, ¿cómo anda? Hola, muy profesor. bien. ¿Lo de hacer servicio militar es por portar armas, aplica a todas las fuerzas o por el tema de la dictadura? ¿O No, está no, no, relacionado con alguna otra cosa? no necesariamente estoy hablando en un contexto de un régimen dictatorial, simplemente hay países que tienen servicio militar en regímenes democráticos y los ciudadanos, en algunos casos los varones y en otros casos hombres y mujeres, deben cumplir 1 o 2 años de servicio bajo bandera. En algunas personas de algunas iglesias se oponen a eso y hacen una objeción de conciencia, normalmente terminan pasando en calabozo el tiempo de servicio militar, pero bueno, la pregunta es, nosotros tendríamos como luteranos, desde nuestra teología, no desde nuestras convicciones personales, alguna razón para hacer una objeción de conciencia contra el servicio militar? Esas son No, las pero preguntas. todavía no entiendo cuál sería el objeto, o sea, cuál sería la objetación. O sea, por el uso de armas o Sí, sí, por eso sería, sí, aplica para la policía, perdón, aplica para perdón. todo. Hay personas que, digamos, por convicciones de fe no quieren saber nada con armas y obviamente si uno hace el servicio militar tiene que no solamente aprender el correcto uso de armas, participar en maniobras y cosas por el estilo. Bueno, ¿podemos objetar como luteranos? Que nos parezca correcto que haya o no haya es otro cantar, pero habiéndolo, ¿podemos ser objetores de conciencia? ¿Tenemos elementos teológicos para decir, yo soy un objetor de conciencia? Tampoco en nuestros países, para complicarlo un poquito más, en nuestros países no existe la pena de muerte. En tiempo de Lutero sí existía, por supuesto. Y un cargo público, ¿no?, era el de verdugo. ¿Puede un cristiano ser el verdugo? ¿El funcionario pagado por la ciudad para ejecutar las penas de muerte? Convengamos que sí, igual en tiempos de Lutero los verdugos no se los veía con buena cara, no eran los señores simpáticos del barrio, naturalmente, pero esta es una pregunta, ¿no? Se puede ser cristiano y ser el verdugo, como otro señor que también es cristiano, es el inspector de las ferias ganaderas. Bueno, la pregunta más amplia es si se puede ser funcionario público. Y creo que esa, hoy para nosotros no es ninguna pregunta, ya es algo que ya tenemos superado, ¿no? Que bueno, sí, por supuesto, el cristiano puede ser funcionario público, y si quiere debe serlo, y debe ser el mejor funcionario público, no cabe duda. Este, pero en su momento algunas personas puedo participar del Estado, puedo ser desde los cargos selectivos hasta ser funcionario ahí eh, en la planta funcional de la municipalidad más pequeñita que se les ocurra. Eh, Esa ya no es pregunta para nosotros, pero en su momento también se hace, ¿no? Que tiene que ver con estos relacionamientos entre ser cristiano y vivir en este mundo, ¿no? Nada más que eso, ¿no? Pero estas preguntas primeras, que la del verdugo, tiene otras implicancias. Y sí, tenemos que responder que sí, el verdugo puede ser cristiano, por supuesto. La cosa es, el domingo, ¿comulgo feliz y contento al lado del verdugo? ¿Comulgo feliz y contento al lado del general que viene de la guerra? Esa sí que es otra pregunta, que tiene que ver con esto.
porque de repente al lado de la pobre viuda, a la cual, pobrecita, tiene un poco de artrosis, y yo la ayudo a arrodillarse y a levantarla, y me voy, pero reconfortado de lo piadoso que he sido, ayudando a una hermana de la iglesia a poder arrodillarse para comulgar, pero Perdón, profesor, sí, ¿no es una cuestión de conciencia ya eso? ¿qué? El sentirse como es digamos, el domingo, como es estar en la iglesia y bueno, y cuando uno como es va y se confronta como es con uno mismo, en reconocerse como es que es pecador y demás, yo creo que es una cuestión de conciencia también, Ujú. lo que pasa como es digamos, con esos cargos o con decir como es qué estoy haciendo. Ajá. Lo que tú planteas no va para el lado que yo quería ir. Yo quería ir para el lado de si aceptamos que es tan lindo compartir la mesa del Señor con el verdugo, con el general, como con la pobre viuda. Sí, Porque ahí tenemos un problema, porque si ya nos incomoda el verdugo, estamos en un problema, porque la mesa no es la nuestra, el anfitrión de esa mesa es el Señor Jesús y hay una sola mesa, en la cual vamos nosotros, va el verdugo, va el general, va el dictador también. Y van las pobres viudas, van los buenos samaritanos, van los abogados corruptos, van los abogados que luchan por los derechos de la gente, a la única mesa del Señor. Eh, y eso es algo que también tenemos que asumir. Si uno no quiere ser verdugo, no lo sea, pero el verdugo también está al lado mío, es mi hermano, y no puedo decir nada al respecto de eso. Eh, claro, porque, por eso digo, tal vez es una cuestión de conciencia de sí, cada no, uno, sí, una cuestión cada uno va personal, a comulgar no una porque cuestión, entiende que tiene que ir, pero claro, también tiene que entender que todos los demás van y no mirar y no claro, decir, no, este señor tiene un oficio impuro, por decirlo en sí. categorías de los evangelios, es un impuro. ¿No? Esas cosas también están entremezcladas con este asunto de entender los dos regímenes, las dos formas en las cuales Dios gobierna nuestro mundo. Sí, Martín, dime. A ver, bueno, tengo como una tormenta de ideas, pero porque salieron muchos conceptos ahora al final. Respecto a la pregunta que estás haciendo respecto a si yo me siento cómodo o no me siento cómodo, creo que lo terminaste de redondear en este último concepto. O sea, no es si yo me tengo que sentir cómodo o no, porque la invitación no es mía. Es algo que me Exactamente. excede, o sea, es un plano que es espiritual y yo no tengo injerencia sobre eso. Pero algo que me viene dando vueltas en la cabeza desde un principio es, en el plano en el que por ahí yo me siento más interpelado, que es en lo que tiene que ver con el gobierno temporal de Dios, ¿sí? Y donde yo puedo ser un actor dentro de la sociedad civil en cuanto a la formación del derecho, a la legislación, porque ahí todos podemos ser actores Sí. y todos podemos influir. ¿Dónde está Dios ahí en ese gobierno? Porque Dios gobierna en los dos lugares. Eh, Yo tengo una idea de dónde estaría, pero no sé, la pregunta la hago al profesor inicialmente, a ver si coincide. Si querés te digo lo que yo pienso. Si querés, no, déjame responder a ver si me calificas bien. Eh, la cosa de repente está en que estamos diciendo cuando decimos dónde está Dios. Porque tenemos que partir de que Dios está. Es un dato del universo. Dios está. Dios está en la mesa de la comunión. Dios está en la cámara de torturas. También está ahí Dios.
No hay lugares cerrados a Dios. ¿Cómo se va a manifestar Dios? ¿Cómo se manifiesta la providencia divina en eso? Se va a manifestar en los hombres y mujeres de buena voluntad que luchan por la justicia. También van a estar los malvados, los hipócritas, los corruptos, que los están, y todos somos grandecitos para saber que están, e inclusive hasta sabemos nombres. Pero yo, cristiano, en esas lides, lo que voy a usar es mi razón. Y con mi conciencia responderé ante Dios. Y nadie va a correrme por la decisión que yo tome, por la papeleta que ponga en la urna, nadie me va a tener que correr con una Biblia. Eso es lo que tenemos que tener muy clarito. No podemos correr a nadie con una Biblia, por lo que, según su conciencia y su razón, decidió poner en la urna. No podemos nosotros correr al otro y nadie puede corrernos a nosotros, ¿no? Porque eso va para los dos lados. Ese es el punto de poder entender, y entonces poder entender que hay cosas que tienen que ver con el gobierno espiritual, y esas cosas, por ejemplo, no se tocan, porque vienen de Dios. Yo no puedo decidir que los sacramentos sean 11. No, los sacramentos vienen de Dios. O que los sacramentos valen para fulano y para mengano, no. No, eso no, el sacramento vale porque es el poder de Dios. Lo que sí puedo cambiar son las otras cosas en la iglesia. Y otras cosas. Si el consejo directivo de mi congregación tiene que tener 7 miembros titulares y 3 suplentes, o porque somos una congregación chiquita, tenga 5 miembros titulares y un suplente. Porque eso no tiene que ver con el gobierno espiritual de Dios. Eso tiene que ver con el gobierno temporal. Y ahí tengo que usar mi razón. Somos pocos miembros. ¿Qué voy a poner? ¿Un consejo gigantesco pensado por una congregación de 2.000 miembros? Si lo hago así, bueno, también puedo hacerlo, pero demostraría tener muy poca razón, ¿no? Entonces, poder separar esas cosas nos permite también poder manejarnos dentro de la iglesia, porque en la iglesia también conviven estas cosas. Los estatutos, las normas de vida, hablando ya ahora de la IEL, de la cual todos somos miembros, no tienen que ver con el gobierno espiritual, el gobierno del evangelio. Tienen que ver con el de la ley. Claro que también, no se cambian a capricho. Hay mecanismos para cambiarlos. Bueno, se cumplen esos pasos, se cumple conforme a derecho, pues, también se pueden cambiar. No son cosas que son así para siempre porque Dios lo mandó. Dios ha mandado que, no, en esas cosas Dios no manda. En esas cosas las comunidades, o como prescriban los estatutos, resuelven, deciden y hacen lo que según su razón y a conciencia les parece lo mejor y lo más prudente. Y lo mismo para el mundo, para lo secular, ¿no? Yo no voto a fulano porque va a defender el evangelio. No, eso sería una estupidez, porque el evangelio no se defiende, porque no se puede poner por la fuerza, viene por Dios. Yo voto a fulano porque, bueno, según mi saber, que a veces puede ser malo o bastante lerdo de mi parte, pero tiene un proyecto de gobierno en el área de economía, en el área de desarrollo social, que me parece que es razonable. Son esos los criterios que voy a usar. Entonces, y eso no va en desmedro ni de mi fe ni nada. Simplemente tengo muy claro que hay cosas que están separadas, pero que no son dos mundos. Que hay un mundo, pero que Dios lo gobierna de dos maneras distintas. Y eso es algo que, como luteranos, nos permite funcionar dentro de este mundo y no caer a veces en contradicciones que en otros sistemas caen, porque al tener las cosas pegadas, se les queman los papeles en algunos casos. Pero bueno,
hay que tener mucho cuidado porque como luteranos también hemos tenido mucha más tendencia a separar y dejar en compartimientos estancos. Ese ha sido el peligro que hemos tenido y que la historia nos ha mostrado que lo hemos vivido como luteranos. Por eso, sí, un poco mi intuición de lo que yo pensaba es esto que vos decís, ¿no? Que de alguna forma nosotros como cristianos y a través de la ética cristiana y de un poco mezclado con este concepto del sacerdocio, tenemos cierta responsabilidad que podemos asumirla o no, tenemos la libertad de asumirla o no, pero tenemos cierta responsabilidad en este ejercicio de la razón desde ese filtro, porque la razón no está colgada de un hilo, o sea, tiene toda una historia que nos hace razonar de una forma. Entonces, entiendo que la ética cristiana está ahí y es como podemos ser actores en ese lugar, y es como un poco como Dios está presente ahí también. Es lo que entiendo, ¿no? No sé sí, si es en eso correcto. coincido contigo. Dios va a estar presente cuando estamos buscando la justicia, ¿no? De todos modos, cuando se cometen injusticias, Dios también está presente y estará presente con su juicio, por supuesto, ¿no? Porque por estar presente no significa que esté avalando. No, Dios no avala la corrupción, no avala el crimen, pero no está mirando para el costado, también está presente, ¿no? Dios está, Dios está. ¿A dónde podré ir? Dice, para ocultarme de ti, el Salmo, ¿no? Por más que vaya, hasta me meta en el fondo del mar, tampoco, no escapo. Pero no mezclo, no mezclo, porque si no, no funciona, ¿no? Si bien creo que quizás por lo menos para la cultura occidental ya desde el siglo XX, los gobiernos teocráticos ya son cosas del libro de historia, y espero que siga así, ¿no? Pero las tentaciones teocráticas siguen existiendo, ¿no? Y si miran un poquito así algunos panoramas políticos por ahí de que es interesante cómo algunos grupos, bueno, por eso no estoy hablando de cosas que viví en lo más pequeño, en lo municipal y eso, ciertos grupos de pastores que buscan también el poder. Bueno, en realidad lo buscan porque el poder les gusta, ¿no? Ese es el gran problema, pero entonces quieren manejar las cosas cristianamente. Y no hay cosas manejadas cristianamente en el mundo secular. Hay cosas manejadas conforme a derecho o cosas manejadas en contra del derecho. Nada más. En fin, gente, creo que ya son 20:20. Si hay alguna pregunta más, con mucho gusto. Les pido que ahora relean el texto de Lutero, y que vayan y traten de meterse, ¿no? Siempre tengan mucho cuidado. Lutero es un señor del siglo XVI, por lo cual nos va a sonar recontra conservador, pero bueno, porque es del siglo XVI, el pobre no leyó en el curso de historia cosas que nosotros ya leímos, por supuesto, ¿no? Reléanlo, es un texto muy interesante y fundamenta mucho esto de hacernos ver cómo tenemos que ser ciudadanos y cómo serlo, y cómo vivir la alegría de esta justicia que Dios nos regala también, ¿no? A través del Evangelio. Bien, ¿alguna preguntilla? Si no, vamos a hablar un poquitito del trabajo final, si no les parece mal. Bien, Hernán. Bueno, ¿cómo están? Primero, antes de hablar del trabajo final, veo que está conectado. Un saludo a Jessica, que hoy llegó a Argentina. Ah, en es Argentina. cierto. Así que bueno, un saludo para ella. Ya nos estaremos viendo ahí por el centro uno de estos días. Gracias. Bueno, bienvenida al Río de la Plata. Yo no te digo bienvenida a Argentina, al Río de la Plata. Al Río de la Plata. Perfecto, muy amable.
Bueno, no sé si han podido ver la solapa que se abrió del trabajo final, que ya está abierta hace unas semanitas, si pudieron chusmear un poquito cómo se va a terminar de acreditar esta cursada. Ahí, si lo pudieron ver, está la consigna general, que son los temas que hay que elegir para desarrollar, bastante simple, pero después hay algunas consignas a cumplir que tienen que ver con el tipo de redacción, las citas, cómo estructurar el trabajo y lo demás. Lo que queríamos proponerles es tener un encuentro adicional, quienes lo necesiten y crean que es oportuno para ustedes, para ver justamente esas consignas adicionales de cómo estructurar el trabajo, ¿no? Pues cada una hará su propio trabajo. Pero poder resolver cuestiones como las citas, incluso de la configuración de la página en Word o en LibreOffice, en alguno de estos programas para escribir textos, cómo poner las citas, cómo estructurar una oración. El año pasado me acuerdo que Estela había estado en una especie de tallercito que hicimos sobre esto también, ahora que la veo a Estela. Así que en esa misma solapa hay una encuesta para quienes quieran participar de un encuentro adicional a las clases que ya están programadas, con 4 fechas posibles para poder hacerlo. La fecha que tenga más votos es el día que haremos el encuentro y vamos a pedirle a Ezequiel o a Iván que nos grabe, que lo dejen grabada para aquellos que no pudieron y aquellas que no pudieron estar. ¿Les parece la propuesta? Bien. Hola Hernán, por mí ¿Cómo andás? encantadísima. Dale, Estela. Bueno, ahí podés entrar y responder. Rocío dice que sí. Bien, en el chat. Sobre todo para Bien. saber el formato de Word. ¿No tienen algún modelo template? Bueno, de eso vamos a hablar. No lo tenemos, pero lo van a poder configurar fácilmente, Solange, la pregunta que me estás haciendo en el chat. Así que justamente de eso vamos a hablar y se va a poder hacer fácilmente, no está muy complicado. Yo lo leí hoy, las pautas, y me parecieron bastante accesibles. Porque aparte esto es bien claro que dice cuántos párrafos tiene que tener, cuántas palabras por párrafo, cómo citar y cómo hacer la cita al pie, cuántas citas textuales. Me resultó bastante simple, pero nada, entiendo que para ir no para todos es igual. Sí. Bueno, esta es la idea, el que crea que no es necesario pasa de alto esa instancia, pero que crea que necesita una mano con estas consignas es bienvenido, bienvenida, para que podamos tener ese tallercito adicional de cómo terminar de estructurar el trabajo práctico. La consigna va a ser la misma, y bueno, y no se olviden de volver a sus propias respuestas, ¿no? Y como sugerencia, aunque ya tengan todas las notas completas de todos los foros, no dejar de pensar las respuestas del sexto y el séptimo bloque temático, que son obligatorias en el trabajo práctico, ¿no? Las otras 2 las van a poder elegir de los primeros bloques temáticos, pero la sexta y la séptima tienen que estar, que justamente una es esta clase de los 2 regímenes, y la próxima que es de las adiáforas, y no me acuerdo bien todo el título, pero fundamentalmente las adiáforas. De todos modos, perdón. Sí. Cierren este tema, perdón, antes de meterme. Bueno, ahí está la encuesta. Quienes quieran participar entran. En realidad dice consulta, no dice encuesta. Consulta está debajo de las consignas, ya está abierta, la pueden ir respondiendo quienes quieran participar. Hay tiempo hasta el 28 para pueden elegir más de una opción, los que tienen que elegir una pueden elegirlas todas, si todos los horarios le vienen bien las pueden elegir todas. Entonces, el que tiene más votos, elegimos esa para hacer el encuentro y después quedará grabado para que no pudieron estar. Con eso estamos, Farer. Bien, gracias. Yo tengo que pedir disculpas, porque soy un bruto. Yo no miro la barra de abajo de la pantallita, que había cosas en el chat previos a tu intervención, Hernán. Y hay una pregunta de Solange, que es muy interesante, que creo que excede a lo que se pretendía hoy, que apunta más bien a otro tema,
que no estaba contemplado en este temario, que tiene que ver con la teodicea, porque en realidad lo que Solange estás tocando ahí es el problema del mal, porque un Dios bueno permite el mal. Bueno, de repente en la última clase podemos poner algo más, porque no es una... no es una tontera lo que has preguntado. Así que entonces le voy a buscar la vuelta para poder llegar a eso. En fin, por mi parte... Gracias. Gracias. A veces intento no hacerme esas preguntas porque me pone mucho en duda la fe, ¿viste? Porque, No. La duda fortalece la fe. bueno, pero depende de la respuesta, ¿no? Porque, Ah, eh, las respuestas a veces justamente son las que nos tienen que sacudir las plácidas aguas en las que a veces pretendemos navegar desde la fe y que no son tan plácidas. Porque realmente el mundo no es tan sencillote, nuestra vida no lo es, está atravesada por el pecado y el pecado, bueno, nos perturba. Pero no obstante eso, lo único que permanece en el mundo, porque todo cambia en este mundo, y esto no tiene que ver con los dos regímenes, por supuesto, pero sí con la fe. Todo es mutable, todo cambia, todo llega a su fin también. Lo único que permanece es el Evangelio. El resto pasa, pero queda el Evangelio. Y si tenemos que aferrarnos a algo, tenemos que aferrarnos al Evangelio. Toda otra cosa a la que nos aferremos, recordemos que puede estar hoy y mañana no. Y si mañana no está, ¿a qué nos aferramos? Con el Evangelio no vamos a estar defraudados nunca. Bien, tengo una entonces, pregunta más del tema de hoy, de los dos regímenes, pero sí, es más que nada entender si, porque entiendo que la teología tiene que ver con el estudio de Dios, de pensamiento. Yo pensé que estaba 100% vinculada a la Biblia y fui descubriendo acá en este curso que no, era un error mío pensar eso. bueno, Eh, bueno, entonces, hay con una esta, parte de la teología que es la teología bíblica, por supuesto, pero está esta área, como la que en Teología 2, y ahí prepárense para que las preguntas los sacudan, nos ocupamos o miramos las cosas desde otro lado. Lo cual no quiere decir que la Biblia no está por debajo de esto, ¿no? La Biblia está siempre presente, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con cómo nos acercamos a la Biblia, y eso, para eso también hay materias sobre esto y una profesora excelentísima, que es la doctora Mercedes. Pues el problema de la Biblia no es la Biblia, sino la lectura de la Biblia. y la interpretación. Sí, La hermenéutica. sí. Y eso, hay cosas muy lindas por ahí que tenemos publicadas, que de la Federación, que hay un librejo chiquito, muy lindo, que no sé dónde, yo lo tengo por algún lado. Si quieren después se puede compartir, pero no es de nuestra área. El área que, digamos, en esta materia es el área que se llama teología sistemática. Sí. Perdón, profe, Sí. perdón. Yo tengo como es más o menos el mismo problemita como es de Solange. Después de tantos años como es de iglesia en realidad y de otras denominaciones y demás, tenemos como, no sé, hablo por mí primero, como que tenemos muy arraigado el tema como es de lo que es bíblico, de lo que sucedió y demás. Y a mí, por ejemplo, en particular, hablo por mí, lo que me está costando es justamente eso, separar como es el tema bíblico de lo teológico, si se puede decir de alguna manera. Entonces, como es eso es lo que, digamos, en mi caso es lo que más como es me está costando, de por ahí de enseñanzas de años, arraigadas, es complicado. Por ahí como es llevarlo a un punto solamente teológico absoluto. Vuelvo a repetir, hablo por mí, por mi experiencia personal.
Y eso sería por ahí como es lo que me está como es por ahí me sacude. No, creo que no va a hacer falta el próximo, como es la próxima teología, ya ahora me está sacudiendo mucho, como es muchas cosas en realidad. Y cuesta. Hablo por mí en lo personal, ¿eh? No, es que ese es el desafío de la teología. Ponernos a pensar, sacudirnos, hacernos sacudir nuestros esquemas, que a veces están construidos no desde la malicia, No, pero a veces hay estructuras que simplemente se construyen, que nos dan seguridad, pero no porque nos den seguridad están en el marco de lo que como iglesia debemos vivir, ¿no? Como cristianos debemos vivir. Como cristianos tenemos que estar desafiados a vivir siempre en un mundo, primero porque nuestro mundo es muy cambiante, y más el que nos ha tocado en suerte a nosotros, quizás las cosas que todos nosotros más o menos, bueno, quizás Ingrid y Rocío son las menores de acá, pero nosotros hemos visto muchos cambios. sí. Yo sin duda más que ustedes, pero pero es ahí donde tenemos que vivir. Entonces necesitamos que una teología que nos esté cuestionando permanentemente para desafiarnos y no quedarnos anclados en pasados, anclados en cosas que ya no existen, ¿no? O sea, Bueno, profe, yo le quería hacer una pregunta de eso, desde la perspectiva bíblica de los dos regímenes que hablamos hoy. En el Antiguo Testamento, bueno, hubo un montón de guerras en los capítulos de Reyes, todo se ve, los ejércitos, bueno, David, Saúl, todo. Bueno, no voy a hacer la cronología de los reyes, pero bueno, entonces cuando hoy nos hiciste la pregunta del servicio militar, es como que digo, pero todo el Antiguo Testamento fue. sí, por Entonces supuesto. medio como que me quedé pensando, ¿de qué estamos hablando? Entonces no sabía si era por el tema de el uso de armas y el mandamiento de no matarás, o orientado a qué, porque en realidad No, sin duda. El problema que se le genera a algunas personas tiene que ver con el mandamiento, no matarás, y se supone ok. que si uno va a la guerra. Yo no estoy seguro si todavía sigue en pie, pero en su momento, justamente por esto, los menonitas estaban eximidos de servicio militar en Paraguay. Bueno, tienen una postura de no tomar armas, ¿no? Pero aquí ya que habla el ciudadano Burgoa nada más, todos los ciudadanos debemos ser iguales ante la ley. O todos estamos eximidos o ninguno está eximido. Me parece que mi razón me llega a pensar que el principio de que no hay acepción de personas ante el Estado debe estar por encima de todo. Pero bueno, Okay. es la opinión del ciudadano Burgoa. No es la opinión ni siquiera del pastor Burgoa, sino del ciudadano Burgoa. Pura y dura. No se puede hacer diferencias entre ciudadanos. Hay una película que se llama Hasta el último hombre, que cuenta la historia de un chico que es un joven que es evangélico y va a la guerra contra los vietnamitas y no usa armas. Y salvó un montón de compañeros, la recomiendo que la usen. Y él dice que por la Biblia no va a usar armas, si no lo dejaban alistarse al ejército, si no portaba el arma. Es un caso real. Bien. De todos modos, hubo muchos cristianos soldados muy venerados que inclusive son santos. Uno de ellos es San Valentín. Si el 14 de febrero regalan bomboncitos o reciben bombones, bueno, sepan que Valentín fue un soldado. Bueno, Santa Juana de Arco. Bueno. Peleó en la guerra de Francia. Sí. No, pero yo creo también, profe, que es una cuestión como es, depende del gobierno, ¿no es cierto? Porque una cosa es lo obligatorio y otra cosa, por ejemplo, bueno, como acá en Argentina, que es optativo. Yo creo que ya pasa como es por una cuestión como es también de cada uno.
no es que estamos, que ahora es obligatorio, digamos, Sí, por sí. eso digo, va a conciencia de cada uno. Es lo mismo que si uno quiere ser policía, como es No, no, sí, eh, sin duda. claro, yo creo que va por una cuestión ya de conciencia de cada uno, de lo que uno como es quiere o aspira como es en eso, pero digamos, estoy de acuerdo con que somos todos iguales como es ante la ley y como es acá, y bueno, no tendría que ser como es digamos, ningún impedimento. Yo en su No, no, momento quise ser policía, bueno, no me dejaron. pero, no, pero yo creo que no es algo deshonroso ni algo como es no, que no, en absoluto, claro, son todas opciones válidas, ¿no? La pregunta es, o sea, esto se pone como pregunta en los contextos donde es obligatorio, o sea, donde no claro, es una opción, ¿no? Porque hay quien, no queda de otra, claro, es así, no Capaz hay que opción. vuelvo, capaz que vuelvo un poquito a lo que planteó Nati y Solange de alguna manera también con esto de esta nueva manera que están viendo de hacer teología que no tiene que ver con exclusivamente, o que el insumo principal no es la Biblia, para decir que, bueno, que quizás lo que mejor podría definir al quehacer teológico en estos casos es la incomodidad, ¿no? Es un lugar incómodo a veces, porque nos va corriendo, nos va dislocando de esos lugares donde estábamos cómodos, ¿no? Nos va como desacomodando y tenemos que después volvernos a poner el hombro en el lugar ya con otro bagaje encima, ¿no? Solamente para... Pero no está mal transitarlo, digo, no lo digo como un peso malo, digamos, está bueno esa incomodidad. sí, de última persona que se encargaba de incomodar a sus paisanos como Jesús, no hubo, porque sentarse a la mesa de Zaqueo, que sabía irritar a la gente, lo sabía y lo hacía muy bien, ¿no? Y bueno, muchas veces tenemos que terminar en la mesa de Zaqueo, y bueno, no olvidarnos que los publicanos y las prostitutas van adelante de nosotros en el reino de los cielos. No, Perdón, profe, lo que pasa es que yo creo que también son muchos años como es creyendo cosas absolutas, porque en realidad se nos enseñó cosas que eran absolutas, que no había ni cuestionamiento y que no se podía como es ir en contra de eso o decir porque era casi un sacrilegio, anatema, éramos todos como es no. Entonces se nos enseñó y venimos, como dice como es Hernán, con ese bagaje en las espaldas, creyendo que era de una sola manera y de una sola forma, y a veces como es te cuesta dejar la mochila, porque son muchos años de venir acarreando como este texto que parecía que era absoluto y que de eso dependía nuestra salvación también. bueno, Y ahí está el tema. Yo recién como es ahora, estoy comprendiendo, estoy entendiendo como es que no es mérito de nadie, ni siquiera de mí misma, de acercarme a Dios. Por eso digo, cuesta mucho a veces como es soltar todo eso, y porque nos hicieron creer que era absoluto, en no, realidad. sin duda alguna, ¿no? A veces las conciencias se graban, digo grabar en el sentido como de corta, de gravedad, de peso, de tal manera que dejan a uno y como da seguridad, entonces todo lo demás tiene que generar temor, Claro. ¿no? Sí, Pero sí. justamente la función de la teología es liberar. Y bueno, tenemos esta doctrina maravillosa de la justificación por la gracia. Entender de que no es lo que somos, lo que hacemos, sino lo que Dios hace, que nos regala. Entonces, por eso en ese reino temporal, la justicia es la justicia de Dios que es regalada. En el otro, bueno, hay que trabajarla. La justicia civil es nuestra responsabilidad. Vamos a usar la primera persona del singular, es mi responsabilidad. No puedo encadenar a otros, pero es mi responsabilidad la justicia civil, ¿no?
O puedo mirar para el costado también. Mi conciencia me acusará después, pero es mi responsabilidad siempre. Aunque mire para el costado, sigue siendo. En fin. Bueno, gente. Gracias, profe. Les Nos deseo vemos en 15 días para la clase, el último bloque. el último Y bloque. ya, Después tenemos la están última. abiertos las preguntas para este bloque 6 de los 2 regímenes. Cierto. Bueno, pero eso ya a esta altura ya uno está enganchado con los tiempos y se supone que todos ya los tenemos claritos. Voy a Les hacer deseo- la última pregunta re banana, discúlpenme. Pero Bueno, ninguna pregunta es así. Toda pregunta tiene sentido. no, esta es re banana. ¿El trabajo práctico vale lo mismo que las clases o va a valer más? No la entendí, no escuché. No, te refieres al trabajo final. Sí, ¿va a tener más peso? Es un requisito más. Ah, No es que va a tener más peso, es otra cosa. Es una de más, no ok. una opción. No es esto lo otro. Si uno no tiene una, también queda out. Es otro paso más en el proceso de evaluación de este curso, ¿no? Que por supuesto fue pautado previamente. Por eso también parte de la justicia es no hacer cosas, por lo menos mi razón indica que no hay que hacer las cosas a posteriori. Se avisa No, primero sí, está y bien. después no se reclama. El que avisa está no bien. traiciona, dice la razón. No, sí, está bien, es que yo no completé un fórum porque entré más tarde, entonces estaba medio preocupada con la nota. Pero bueno, me voy a poner la pila. Yo no sé cómo, ahora no recuerdo las planillas, ¿no? Pero digamos que en la cursada hay las posibilidades de tener presente, sin y cosas por el estilo, ¿no? Pero Ok. tampoco uno se puede descuidar y dejar para último. No estoy pasando ese mensaje. No. Requisitos mínimos que deben ser cumplidos, sí o sí, porque estaban pactados, no es una arbitrariedad. Eran previos, ¿no? Daniel, dirás tú. Sí, yo tengo una pregunta. Yo tengo anotado que no es en 15 días el próximo encuentro, sino el 14 de julio. Es en 3 semanas. ¿Pasa algo por algo o que quedó mal? A Ahí ver, dice 14 creo de que eso julio dentro de 3 ¿no nos semanas. pasó ya eso con el quinto domingo de algún mes pasado? ¿Es por algún problema así? O ese 14 de julio, no es que se. Bueno, Es está así, bien. Dani, es el 14 de julio. Fue un error mío decir 15 días, acostumbrado que cada 15 días nos Ok. vemos. Lo dije Bien, así en bien. el aire, perdón. En Está realidad Es bien, no hay verdad. problema. Me segundo quería y saber, cuarto capaz jueves. que. Ahora entiendo. Y Claro. se nos cambia el paso por el quinto jueves. Claro, se nos traspapela ahí, pero sí, es el 14 de julio como vos decís. Bien. Gente, buena semana. Buena semana para todos y todas. Buen resto de semana.